Bueno, pues prácticamente tenemos casi el aforo que se va llenando paulatinamente. Y bueno, en este sentido, si Adrián me da la indicación, prácticamente si ya estamos listos, entonces les daré la bienvenida a todos a estas ponencias, que es precisamente la Unidad Coajimalpa en coordinación con las unidades académicas y Rectoría General les da la más cordial bienvenida a las conferencias de apoyo a la inserción laboral realizadas en el marco de la Feria Virtual del Empleo UAM 2020. Esta Feria Virtual del Empleo se desarrollará el 11 y 12 de noviembre y en este sentido estas conferencias están hechas precisamente para que ustedes como alumnos y alumnas preparen estas posibles entrevistas, estos posibles ingresos de sus currículos o de sus entrevistas que podrían tener a través de esta feria virtual del empleo UAM 2020. Recuerden, es el día 11 y 12 de noviembre y se pueden inscribir a ella a partir del portal, que al final ya les daremos todas las indicaciones de cómo ingresar a este portal y donde ustedes podrán realizar su registro. Y bueno, en este sentido, agradezco la presencia de nuestro ponente, Adrián Gutiérrez, de Fundación Teletón. Muchas gracias por estar aquí. Agradezco también a los y las alumnos y a los y las egresadas y también al personal administrativo que nos acompañan el día de hoy. La conferencia que daremos inicio será Entrevistas por Competencia, que como les mencionaba, será impartida por Adrián Gutiérrez Bravo. Él es licenciado en Psicología con mención honorífica por la Facultad de Psicología de la UNAM. Es maestro en Administración de Negocios con especialidad en Capital Humano por la Universidad Tecnológica de México, Campus Sur. Cuenta además con diversos cursos en gestión de capital humano, habilidades gerenciales, compensaciones y beneficios, desarrollo organizacional, entre otros. La trayectoria de Adrián está enfocada en gestión del talento humano y tiene 12 años de experiencia en el área, ya sea como consultor, docente o staff de capital humano. Ha trabajado para el grupo Eulen de México, especializando en outsourcing, y también ha colaborado para grupo Sears y Cabe Textil. Actualmente lleva 10 años de trayectoria en Fundación Teletón, en donde se desempeña como subdirector de talento cultural, organizacional y voluntariado. Como académico, fue asistente de profesor en la UNAM y cuenta con 6 años dentro de la plantilla docente en la Universidad Tecnológica de México, Campus Ecatepec, en donde ha logrado ser el primer lugar de evaluación de la Academia de Psicología y Pedagogía en distintas ocasiones. En el ámbito de la consultoría privada, colabora desde hace 3 años en Visión Humana, consultoría y capacitación, impartiendo cursos relacionados con el factor humano. También ha realizado de manera privada asesoría para diversas pymes en la creación del área de recursos humanos. Ha dado pláticas a diferentes instituciones en temas de desarrollo humano y profesional. Adrián, en sus palabras, se define como un profesional proactivo, entusiasta y dinámico, siempre en búsqueda de nuevos retos que lleven a la innovación. Pues Adrián, muchas gracias por estar aquí. Te voy a entregar ahorita el micrófono, pero antes quisiera recordarle a la audiencia que el chat estará abierto para que vayan dejando sus preguntas conforme la ponencia se vaya dando, para que al final, ya sea que yo las lea o Adrián lo solicite, él también las pueda leer. Y además se responderán estas al final de la presentación. También les recuerdo que deben de mantener apagados sus micrófonos para que el desarrollo de esta conversación se vaya dando de manera fluida. Pues mi querido Adrián Gutiérrez, te doy la bienvenida. Son todos tuyos estos micrófonos.
adelante con entrevista por competencias. Gracias, muchas gracias por esta presentación, Gilman. En verdad es un privilegio para nosotros como Fundación Teletón el día de hoy compartir con ustedes la Casa Abierta al Tiempo. Estamos muy contentos y muy felices de poder sumar con un poco de lo que nosotros hacemos. Gracias nuevamente, repito, por la invitación y gracias por la oportunidad de permitirnos compartir con ustedes este momento, en donde lo que buscamos el día de hoy es justamente sumar. Es sumar particularmente en un año que naturalmente por la pandemia que vivimos desde el pasado mes de marzo, justamente ha habido implicaciones difíciles en el mercado laboral. Sabemos que hoy en día diferentes empresas han tenido que tomar estas decisiones de reducir sus plantillas laborales derivado de la crisis económica que actualmente vivimos. Entonces, es por ello que ustedes, y les agradezco, reconozco este esfuerzo que hacen para que sus estudiantes puedan tener elementos que les permitan enfrentarse de la mejor manera al campo laboral. Todos y cada uno de nosotros, pues en algún momento de nuestras trayectorias profesionales vamos a buscar empleo. Y lo que vamos a buscar en esta hora que tendré la oportunidad de compartir con ustedes es justamente eso. Dar algunas herramientas y tips muy puntuales para que ustedes, jóvenes, tengan un mejor desempeño en sus entrevistas de trabajo. Entonces, vamos a iniciar nuestra plática del día de hoy con lo siguiente. Primero, me gustaría leer esta frase que particularmente me gusta muchísimo porque creo que define de una manera muy abstracta pues lo que debiese ser el sueño de cualquier estudiante universitario cuando egresamos. Dice, encontrar lo que uno quiere y asegurar una oportunidad para hacerlo es la clave de la felicidad. Creo que algo que debemos hacer es dedicarnos evidentemente a lo que nos gusta, a lo que nos apasiona. Y hoy es una invitación para adquirir herramientas para ir en búsqueda de esos sueños profesionales que cada uno de nosotros podemos llegar a tener, independientemente de cuál es la carrera que yo estoy estudiando o que he culminado. ¿Ok? Entonces, me quiero permitir iniciar con un meme, porque evidentemente estamos pues entre jóvenes. El día de hoy me siento joven, ¿verdad? Porque estoy platicando pues seguramente con personas que están entre los 20, 24 años seguramente, egresados y estudiantes de esta importante casa de estudios, la Casa Abierta al Tiempo, y dice, cuando es el niño y recuerdas que ya estás en la UAM, ya no quiero ser grande. Y algo que pasa muchas veces, y lo quiero platicar, soy psicólogo, es que cuando terminamos la universidad o cuando estamos por terminar la universidad, pues nos llenamos un poquito de nostalgia. Nos llenamos de nostalgia porque algo que ocurre y que es muy común es esta expectativa o este miedo, por llamarlo de alguna manera, de decir, ¿qué voy a hacer cuando termine la carrera? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Cómo voy a manejar mi carrera profesional? Pero creo que este miedo hay que transformarlo, jóvenes. ¿Y a qué me refiero? Iniciamos la plática y toco el tema búsqueda de empleo, mercado laboral, es momento de enfrentarte a esta situación. Y yo sé que muchos de ustedes que aún no están pues concluyendo la carrera, pero empiezan a vislumbrar la posibilidad de incorporarse al campo laboral, o tú, compañero o compañera recién egresado, egresada, que estás pues evidentemente enfrentándote a esta cuestión de búsqueda de empleo, sé que probablemente cuando me estás escuchando hablar, probablemente recuerdes estos memes. Probablemente digas, ya, porque te abrumas, porque tienes miedo, porque en algún momento puede ser un reto muy importante, ¿verdad? El hecho de decir, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero ¿sabes qué? Eso es normal. Eso es muy normal y creo que a todas las personas que hemos ingresado al campo profesional nos pasa. Entonces, si ahorita o en algún momento te estás sintiendo como los personajes icónicos de estos memes, lo que te puedo decir es, no te preocupes, es normal, pero es importante tomar cartas en el asunto y para eso estamos reunidos el día de hoy. Y el día de hoy yo quisiera
que cambiáramos de meme y que no fuera un meme de desesperanza, sino un meme distinto. Un meme positivo, un meme que sea un hoy aprender elementos que me permitan enfrentarme de una forma más efectiva a la parte de búsqueda de empleo. Y con orgullo, Guam, porque eso no lo digo yo, eso lo dicen las estadísticas. La universidad, aparte de la cual tú estás por egresar o ya egresaste, se encuentra entre las mejores universidades de este país. Y no solamente de este país, de Latinoamérica. ¿Esto qué quiere decir? Que tú de manera natural has adquirido una serie de herramientas y competencias técnicas que son destacables por la institución en la cual tú decidiste cursar tus estudios. Y eso es algo de lo que te tienes que sentir muy orgullosa o orgulloso, pero lo cual hay que saberlo demostrar. Cuando a mí me hicieron la invitación a esta plática, y lo quiero compartir como es, me dio mucho gusto. Me encanta trabajar con universidades públicas, me encanta. Pero algo que sí me parece sumamente importante mencionar es que nosotros, los que somos egresados de universidades públicas de renombre, entiéndase Instituto Politécnico Nacional, Universidad Nacional, UAM, tenemos grandes elementos técnicos. ¿Por qué? Porque estudiamos durante 3, 4, 5 años, ¿no? Sin dormir, ¿verdad? Con nuestros queridos catedráticos que pues nos ponen a investigar y salimos muy bien en metodología de la investigación y somos de verdad personas muy competentes en las diferentes disciplinas que cada uno de nosotros hayamos elegido. Sin embargo, el día de hoy quiero platicar de un tema que es muy importante y que muchas veces no se nos enseña o no se nos inculca, que tiene que ver con la parte de las competencias interpersonales. Hay carreras que de manera natural, por la exposición social que podemos llegar a tener durante nuestra formación académica, pueden desarrollarse. Hay carreras que no tanto. Sin embargo, un reto que tenemos nosotros, y te lo dice alguien que es orgullosamente egresado también de universidad pública, es esto. Nos enfocamos mucho en la parte técnica, que por supuesto es muy buena. Sin embargo, a lo que yo te quiero invitar el día de hoy es a voltear a ver un poquito la parte actitudinal. Y para ello, antes de entrar a hablar de qué es una entrevista y qué tips te voy a dar, porque con total honestidad, lo que yo quiero hacer el día de hoy es darte consejos que puedas tú aplicar el día de mañana que vayas a pedir un trabajo y que te hablen por teléfono y te digan, necesitamos que te presentes o que te conectes, ya sea virtual o presencial, en una entrevista. Pero hay dos cuestiones que las personas que estamos de este lado regularmente vamos a evaluar, que son conocidas como las hard y las soft skills. Traducidas al español, son las competencias duras y las competencias blandas, ¿ok? Yo me atrevo a decir que en competencias duras, como egresado de la Casa Abierta al Tiempo, estás muy bien. Porque has estudiado mucho, porque estás con grandes académicos y catedráticos que se han encargado de darte elementos para que tú tengas competencias técnicas. ¿Qué es una competencia técnica? Un ejemplo. Bueno, quien estudia ingeniería, pues algo relacionado a su propia carrera profesional. Quien estudia administración, pues evidentemente el hacer una cuestión propia de la carrera. Quien estudia contaduría, pues que sepa hacer un balance general. Quien estudia una carrera como, vamos a llamarlo, química, QFB, quien estudia QFB, pues que evidentemente sepa cuestiones regulatorias propias de la industria farmacéutica. Esa es la parte de aptitud. O también algunas cuestiones que son importantes en manejo de software, ¿no? Por ejemplo, saber Excel, en manejo de algún idioma extranjero, si hablo o no hablo inglés o francés. Todo eso son cuestiones que se conocen como las hard skills, ¿ok? La parte dura. Y eso es muy importante estar preparado. Sin embargo, de lo que yo quiero platicar el día de hoy, un poco con más peso, tiene que ver de las soft skills, que son las competencias actitudinales, ¿ok? Estamos hablando de una cuestión más del saber ser y de una parte, repito,
actitudinal. Es cómo o qué habilidades interpersonales tengo cuando me conduzco en el ámbito laboral. Es decir, trabajo en equipo, me sé adaptar, sé trabajar bajo presión, me puedo orientar a los resultados o no. ¿Sí me explico? Entonces, esta es el peso que tendrá nuestra ponencia el día de hoy. Porque la realidad es que si el día de hoy, entre las personas que están participando en esta plática, yo hiciera un comparativo de cómo andan en sus competencias, más bien podría asegurar que en la parte hard todos van a estar muy parecidos. ¿Por qué? Porque estudiaron exactamente lo mismo, con académicos similares y porque, repito, la parte dura que han aprendido cuando egresen de la universidad es muy similar. Y entonces, ¿cuál será el criterio o cuál será el parámetro que hoy en día las grandes compañías o las grandes empresas tomamos en cuenta para tomar decisiones al momento de hacer procesos de contratación de talento humano? Pues justamente ahí la respuesta. Hoy en día, el tema relacionado a la productividad como criterio de contratación ha quedado un poquito atrás. Ojo, no estoy diciendo que no se tome en cuenta. Lo que estoy diciendo es que hoy en día existe tal cantidad de profesionales especializados en un tema que la organización, la parte hard, viene un poco por default porque va a haber muchas personas que van a tener ese nivel. Entonces, si yo tengo 10 candidatos que les apliqué un examen técnico y tienen un puntaje aprobatorio, ¿cómo le hago para entre esos 10 que yo ya vi que esta competencia dura está desarrollada? ¿Cómo le hago para escoger a quién será el candidato o candidata ideal para mi organización? Bueno, pues la forma en la cual lo hacemos, las áreas de capital humano en las organizaciones, es justamente a recurrir a la parte del perfil soft, las competencias blandas, el cómo se comporta una persona. Y ahora también quiero ser muy claro, porque sé que puede existir esta marcada tendencia a decir, es que mis competencias soft no son las mejores. ¿Qué hago? Mira, no es que no sean las mejores. La realidad es que el perfil soft de un candidato puede ser el mejor para una empresa y el no deseable para otra. Porque cada una de las organizaciones se va a conducir con base en distintos valores y formas que la suma de esto se conoce como cultura organizacional. Y entonces, si yo soy una persona con ciertas habilidades interpersonales, quizá en una empresa no voy a ser el candidato ideal, pero en otras sí. Sin embargo, hay competencias que son consideradas competencias universales. Y estas competencias que son consideradas universales son de las que quiero platicar el día de hoy porque es lo que idóneamente todos y cada uno de nosotros debiésemos empezar a desarrollar con la finalidad de tener la oportunidad de encontrar un empleo y no solo conservarlo, no solo encontrarlo, perdón, sino conservarlo de una manera prolongada. Entonces, el criterio actual podría resumirse en una frase: si mejoran las personas, mejora la organización. Algo que es muy importante que hoy en día yo les comparta es justamente esto. Las organizaciones estamos buscando personas que hagan crecer a la organización. Y las personas hacen crecer a la organización gracias a sus habilidades interpersonales. ¿Ok? Entonces, esta es una cuestión que hoy por hoy debemos tomar en cuenta. Entonces, me parece de suma importancia que, repito, hoy, lunes 9 de noviembre, nos vamos a situar no en el cuánto sé de mi carrera, sino en el cómo le hago para demostrar eso que sé y cómo le hago para trabajar en equipos interdisciplinarios de trabajo. Porque algo que es un hecho, equipo, y que me gustaría compartir con ustedes es que hoy la gran mayoría de las empresas que generan grandes utilidades lo hacen justamente porque el objetivo o la forma de trabajo que van a tener está basada en los nuevos modelos
de algo que se conoce como comportamiento organizacional. Y esos nuevos modelos de lo que hablan es de un trabajo que se basa en dos cuestiones que son súper importantes. La primera, el facultamiento, o esta palabra que todos alguna vez estoy seguro ya hemos escuchado, que es el empoderamiento o el empowerment, que significa, traducido al punto de vista de los recursos humanos, el hecho de poder delegarle y darle poder de decisión a un colaborador sobre su trabajo. Pero para que una empresa pueda llegar a eso, o sea, a decir, yo le doy el poder de decisión a un colaborador sobre su trabajo o colaboradora, lo que debe de ocurrir es que esa persona debe contar con habilidades interpersonales para, evidentemente, pues lograrlo. Y la segunda tiene que ver con que para lograr, evidentemente, los mejores resultados, a lo que se debe hacer es formar equipos interdisciplinarios de trabajo donde cada uno en el área de expertise que tenga, pues sume para lograr los objetivos que una organización tenga. Entonces, sí quise hacer esta introducción para que, repito, nos situemos en esto que definí y mencioné como el perfil soft en las organizaciones. Y la pregunta del millón ahorita es, tú, compañera, compañero, ¿qué le ofreces a una organización para que te contrate? ¿Por qué una organización te va a necesitar para que esté completa? ¿Cuál es tu marca? Este término tiene un título y se conoce como marketing personal. Y el marketing personal es justamente el hecho de que yo, Adrián, tú, María, tú, José Luis, tú, Diana, tú, Leslie, tengas la posibilidad de crear tu propia marca. Y esa es la marca, lo digo de manera metafórica, pero que vas a vender el día que llegues a una entrevista de trabajo. Porque sí, desde el punto de vista del marketing, cuando tú llegas a una entrevista de trabajo, el producto somos nosotros, los candidatos. Nosotros llegamos a vender eso que sabemos hacer para que la organización considere que nos necesita. Y para hacer un proceso de marketing personal, debemos pasar por una serie de procesos y etapas, las cuales quiero enunciar el día de hoy para que te prepares. Porque quiero que sepas que muchas veces hay candidatos que son descartados de los procesos de selección justamente por eso, porque no tienen una estrategia de marketing personal. Y ojo, eso no quiere decir que sean malos, quiere decir que a veces quienes logran ser contratados son aquellos que logran plasmar sus actividades de la mejor manera, son aquellos que logran, pues en este sentido, hacerles saber al entrevistador o a los diferentes entrevistadores, pues cuáles son las fortalezas que van a llegar a tener. Entonces, vamos a platicar un poquito de cuál es un proceso general que se vive para llegar a la contratación de un candidato. Esto es un abstract, o sea, hay empresas que pueden tener más pasos, hay empresas que pueden tener menos pasos, pero de manera global, es una cuestión muy importante. Bueno, primero, las empresas recibimos solicitudes y currículums. De ese tema ya no voy a hablar porque aparte tuve la oportunidad de ver las dos extraordinarias pláticas que tuvieron la semana pasada en temas de elaboración de currículum, mismas que si alguien no lo tomó, los invito a ver porque las pláticas en verdad tienen una gran calidad y ahí puedes encontrar los mejores elementos para tener un currículum de alto impacto, porque si tu currículum no impacta, como te decía, puede haber muchas personas, al igual que tú, que estén buscando trabajo. ¿Cómo le hago en la primera fase para llamar la atención de la persona que tiene que seleccionar? Pues con un currículum de alto impacto. Pero después de eso, ya empezamos con la parte que tiene que ver con intercambio de información entre él o los entrevistadores y yo, profesionista de la web. ¿Esto cómo se hace? Regularmente se hace llamadas telefónicas en las cuales van a hacerme alguna serie de preguntas o simplemente me van a citar a una entrevista por competencias. Hoy por hoy las entrevistas se están haciendo en dos vertientes, se pueden hacer presenciales o se pueden hacer en línea a través de justamente plataformas como la que estamos conectados en este momento.
Entonces, está en amarillo porque de esta parte del proceso de selección es de la que yo estoy platicando el día de hoy. Hay otras cuestiones que son importantes, sí, te pueden hacer una evaluación psicométrica, te pueden hacer uno o distintos exámenes técnicos que pueden ser escritos o de ejecución, te pueden hacer estudios socioeconómicos, referencias laborales, te pueden pedir exámenes médicos, para que la empresa cuando hace la suma de todo esto llegue a la toma de decisión y posteriormente contrate a un candidato o candidata. Pero algo que es importante y que tengo que decirlo es que hoy por hoy el eje medular, yo te puedo decir, del 90% de las organizaciones, del 90%, perdón, de las organizaciones en nuestro país es la entrevista que se realiza. Regularmente pueden ser 2 o 3 entrevistas que hace una recursos humanos y después las jefaturas de área. Pero en estas entrevistas son el eje medular. De ahí a la entrevista le vamos a sumar la evaluación técnica, la evaluación psicométrica, el examen médico, todo lo que tú quieras. Pero el eje rector de cualquier proceso de selección, o por lo menos el 90% de los procesos de selección en nuestro país, son las entrevistas. Y entonces, ¿qué hago cuando voy a una entrevista? ¿Qué sí, qué no? Y yo te pido que si vas teniendo dudas, por favor, las vayas preparando para que al final, con todo el gusto, vamos a responder cuáles serían los consejos que nosotros te podemos dar. ¿Ok? Entonces, al final de esta plática es muy importante que tú digas, Adrián, me ha pasado esto, Adrián, me ha pasado el otro, y con todo el gusto del mundo vamos a responder tus dudas. Ahora, perdón. ¿Qué es lo que de manera global o general la persona que te entreviste en una organización o pues mis colegas del área de capital humano regularmente vamos a evaluar? Toda la parte que tiene que ver con salud e inteligencia emocional, ¿ok? De igual forma, hay muchas empresas que sí, hay muchas empresas que no, pero que se evalúe la parte de imagen personal, ¿ok? Lo voy a decir tal cual, porque siempre algo que me preguntan es, ¿cómo me voy vestido en una entrevista? ¿Me voy de traje y corbata? ¿Me voy, las señoritas, con traje sastre y zapatillas altas? Te diría, y perdón que hable de una manera coloquial, pero es que esa es la respuesta. Al pueblo que fueres, haz lo que vieres. No todas las empresas es necesario que tú vayas en este código de vestimenta tan formal. Sin embargo, algo que sí es un común denominador es utilizar una vestimenta profesional que puede ser en un código formal, que es el traje sastre para las mujeres, el traje en el caso de los hombres, y para otro tipo de organizaciones que quizá por el giro que tienen puede ser un código más relajado, es un tema semiformal. Pantalón y camisa, ¿no? Falda y camisa, como te sientes cómodo, con pantalón o con falda, ¿no? Pero que la imagen sea profesional. Ahora, ¿qué otra cuestión me van a evaluar? El lenguaje no verbal, que quiero que sepas que los estudios del Colegio de Imagen Pública de México aseguran y afirman que el 70% de la comunicación que da un ser humano es no verbal. Es decir, tú desde que estás llegando, si te toca un entrevistador con este tipo de expertise, le estás diciendo muchas cosas desde el cómo estás sentado, desde el cuáles son las actitudes que tú estás teniendo sin emitir una sola palabra. Y posteriormente el otro 30% será en la parte verbal. Es decir, qué es lo que le estoy diciendo con mis palabras al entrevistador. Estos 4 rubros, repito, te los van a evaluar y en un momentito voy a empezar a dar algunos consejos para ustedes con la finalidad de que puedan reforzar esta parte. Ahora, hay una serie de cuestiones que regularmente se te van a pues preguntar y que te voy a decir una cosa, es muy importante que tú sepas, es muy importante que tú sepas cuál es tu perfil. Es muy común, sobre todo en jóvenes recién egresados, que lleguen a las organizaciones a pedir una oportunidad de empleo y cuando les hacen ciertas preguntas, la gente no conoce su propio perfil. Y hablo desde cuestiones de vida personal como ¿qué edad tienen tus papás? Y no lo sé.
hasta cuestiones con, bueno, ¿qué has estudiado? Y la gente no sabe qué ha estudiado y son cosas que vienen en su currículum. Los nervios van a jugar un papel importante y trascendental. Sin embargo, algo que yo te quiero decir es, lo primero que yo debo hacer es conocerme a mí mismo, porque ese es el marketing personal. O sea, yo debo de saber a qué cursos he ido, qué estudié y ahorita que llegue a las preguntas específicas, experiencias que yo debería ya tener casos listos para poderlos compartir de una manera asertiva con la entrevistadora o el entrevistador. Y es decir, ¿qué conocimientos tengo de mi carrera profesional? ¿Qué experiencia tengo? Y qué competencias tengo, es decir, cómo me he dirigido en mi carrera profesional, aunque sea recién egresado. ¿Por qué? Porque este no es ningún impedimento. La realidad es que si tú eres recién egresado o incluso aún estás estudiando, ya tienes muchas experiencias académicas que podrías compartir y que serían de suma importancia para el entrevistador. Algo que también escucho mucho en jóvenes recién egresados, como platicaban al principio, también soy académico, entonces mis alumnos me dicen, profesor, es que, ¿qué puedo contar si yo lo único que tengo es la escuela o mis prácticas profesionales o mi servicio social? Y la respuesta es eso. La respuesta es, tú te formaste durante 4 o 5 años en la universidad y esos serían los ejemplos perfectos para que tú los puedas compartir con la persona que te entrevista. ¿Ok? Entonces, sí quiero en esta parte eliminar, ¿no? Este prejuicio que a veces podemos tener sobre nosotros mismos de, es que ¿qué le voy a contar si no sé hacer nada? Porque acabo de egresar de la carrera. Pero por supuesto que no. Por supuesto que tú como recién egresado o próxima persona a egresar, tienes muchísimas experiencias que puedes compartir y que para nosotros de este lado en las organizaciones son muy, muy, muy valiosas, pues para conocer la gran calidad de profesional que tienes. Entonces, si es algo que yo te pido que por favor no eches en saco roto, si es algo que te pido que por favor no lo elimines, porque cuando tú empiezas con este tipo de pensamientos, ya vas un poquito derrotado a la entrevista, porque es, ¿y qué le voy a decir? ¿Y qué voy a hacer? Pues justamente compartir la gran cantidad de proyectos que tú has llevado a cabo durante tu estadía en la universidad. Eso es muy valioso, ¿ok? Bueno, ahora, entremos entonces a platicar qué es una entrevista de trabajo. Se puede definir una entrevista como flujo de información entre dos o más personas, porque hoy por hoy ya existen 1000 formas de hacer entrevistas, o sea, la clásica que conocemos es el 1 a 1, ¿verdad? La otra es en donde puede existir un entrevistador y varios candidatos. Hay otra que puede existir varios candidatos y varios entrevistadores al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta es una cuestión sumamente importante porque muchas veces vamos a las entrevistas en este esquema, ¿no? Que hemos pues aprendido durante muchos años donde, pues me va a recibir una persona. Pero quiero compartir una experiencia que ocurrió hace poco con alguno de mis estudiantes egresados que me decía, profesor, tengo que reconocer que no di lo mejor de mí porque me descontextualicé. Le decía, ¿por qué? Me dice, es que yo iba a una entrevista de trabajo y cuando llego resulta ser que la persona de recursos humanos que nos atendió citó a 4 personas al mismo tiempo, nos sentó, ¿no? Y nos empezó a hacer una serie de preguntas. Me sentí muy presionado y siento que no di lo mejor de mí, ¿no? Entonces, quiero que sepas que hoy en día existen diferentes formas y esquemas en los cuales nosotros como especialistas en capital humano podemos llevar a cabo una entrevista. Sea cual sea, no puede, o sea, por favor no te preocupes. Sea cual sea, tú debes ir preparado a demostrar lo mejor de ti, ya sea que haya muchos entrevistadores contigo o haya muchos entrevistadores y muchos entrevistados o haya muchos entrevistados y un entrevistador, repito, sea cual sea la forma en la que se lleve la entrevista, tú debes estar preparado para simplemente destacar las potencialidades que tienes. Dicho lo anterior y entendiendo que entonces una entrevista puede ser, repito, este flujo entre 2 o mucho más personas,
¿Qué es lo que se hace en este suceso? Pues se recaba, nosotros como área de capital humano, recabamos información de nuestros candidatos para, pues, saber si esa persona se ajusta a dos cuestiones. En una primera instancia es al puesto, es decir, a la parte técnica, pero también a la empresa y al área con base en las habilidades interpersonales que tú, compañero o compañera, puedas llegar a tener. ¿Ok? Ahora, regularmente, la entrevista de trabajo va a tener diferentes fases, ¿ok? Te quiero platicar un poquito, hay N cantidad de literatura al respecto y se hablan de 3, de 4, de 5 fases. Sin embargo, algo que es importante es que todas mencionan 3, que es la apertura, el clímax y el cierre. Es decir, cómo inicio la entrevista, posteriormente cómo empiezo a compartir toda mi expertise profesional y al final, cómo puedo llegar a las conclusiones con el candidato o, en este caso, para ti, con el especialista en capital humano. ¿Ok? Entonces, algo que es importante es que regularmente, ya sea de manera digital o de manera presencial, la persona que está de este lado, pues te va a recibir, te va a saludar. Te mencioné, y sí voy a empezar a partir de este momento para que tomes nota, con algunos consejos que son sumamente importantes. La entrevista o el proceso de evaluación en esta parte, en muchas empresas donde pues somos mucho de observar, empieza antes de lo que tú te estás imaginando, ¿ok? Y esto puede empezar incluso desde que tú estás en la caseta de vigilancia o en la recepción, de acuerdo al tipo de organización. Hay personas que regularmente llegan a las organizaciones con una actitud y cuando están frente a la persona de capital humano, de recursos humanos, cambia totalmente. Yo te recomendaría, no hagas eso. ¿Por qué? Porque ahí puedes generar una disonancia, es decir, una diferencia entre lo que estás haciendo que perciba la persona que te está evaluando. ¿Ok? Ahora, chicos, Guam, les voy a decir algo que sé que no les voy a caer bien, pero que mi objetivo es que crezcan. Porque algo que tenemos, me incluyo, soy, repito, egresado orgullosamente de universidad pública, pero un área de oportunidad que yo encuentro en los egresados de muchas veces de las universidades públicas es que cuando estamos sin hacer nada, no sabemos qué hacer, ¿no? Entonces llego a una recepción donde me piden que espere en lo que llega la persona, que esto puede ser 10, 15 minutos, o quizá llegué antes, y entonces me pongo con cuestiones que tienen que ver con nada más el teléfono, estoy hundido en una recepción así, ¿no? Este tipo de cuestiones, yo les pido que por favor, en la medida de lo posible, las evitemos, ¿sale? Repito, yo les pido que en la medida de lo posible los evitemos. Cuando yo llego, saludo, soy cordial, soy amable. Cuando llego a una recepción, en tiempos ahorita de contingencia, digo, no es lo ideal hacer plática, pero hasta antes de esto yo te hubiera dicho, no pasa nada si eres amable, si estableces incluso plática con alguna persona, si te pones mejor a leer en lugar de solamente estar viendo memes en Instagram, ¿sabes? Se puede generar una percepción distinta, ¿ok? Entonces, esto es importante. Ahora, llega la persona que te va a entrevistar. No hay que perder tiempo. Hay que mostrar interés hay que mostrar interés y empezar a que se note que yo quiero trabajar ahí. Porque repito, llegamos entonces y estuvieron increíbles los memes de Instagram. Yo no me di cuenta que en la recepción estaba la misión y la visión de la empresa. Yo no observé y me di cuenta de cuestiones que podrían ser benéficas y que si yo las observo me pueden ayudar en la entrevista. ¿Ok? Y donde se va a notar el interés que yo tengo. Entonces, el tip aquí es, desde que yo llego, observa, pero ¿qué de eso que estás observando puede sumarte, evidentemente, a que en este sentido tú puedas tener más elementos que te permitan conocer a la empresa y entonces plasmarlo dentro del proceso de selección? ¿Ok? Empiezo con muchos consejos.
Hay que llegar puntualmente a la entrevista. Va este tip, no antes, no después. ¿Sale? Si tú sabes que te queda lejos, van a pasar dos cosas. Hay gente que sale mucho antes, pero llega una hora antes. No es cómodo, y te lo comparto tal cual, para la gente que trabaja en recursos humanos, que a veces tiene las agendas llenas, que se le notifique que una hora antes tú ya estás esperando en recepción, porque indirectamente tú vas a generar una presión por ahí. Yo no te recomiendo que llegues tan antes. ¿Por qué? Porque no es algo que en muchas ocasiones se puede tomar tan bien. Yo sé que lo que me estás diciendo es que llegué una hora antes porque como me queda lejos, no quise llegar tarde. Ok, siéntate en una banquita en el parque, vete a tomar un cafecito, pero no llegues tan antes a la empresa, ¿sale? Después, pues ni qué decirlo. El llegar después, independientemente de la situación que sea, ya genera una impresión que no va a ser la más positiva. Yo sé que vivimos en una ciudad, o quien vive también en el Estado de México, que está lleno de tráfico, etcétera, etcétera. Sin embargo, si tú tienes la cita, es preferible que te salgas mucho antes y que logres llegar. ¿Qué recomiendo? 15, 10 minutos antes de la hora de mi cita, yo doy acceso a la organización porque eso sería lo formalmente correcto, ¿ok? Me voy a presentar vestido conforme al trabajo que solicitas y voy ahorita a autobalconearme. Cuando yo egresé de la carrera, y lo voy a decir con todas sus letras, tuve la oportunidad de acudir a una entrevista para una empresa que se dedica a cuestiones de videojuegos. Estaba yo literal recién egresado de la facultad, me mandan llamar, entonces dije, no, pues esto es formal. Desde que yo hablé, noté que el ambiente de la empresa era relajado, me puse a investigar la empresa, me di cuenta que su filosofía organizacional pues era muy lúdica, porque era una empresa que se dedica, repito, al tema de videojuegos. Llego a la entrevista, el lobby de la recepción de este lugar, padrísimo, lleno de juegos de video, había un futbolito, toda la gente en jeans, en tenis, de una manera muy relajada, porque ese era su código de vestimenta, y yo llego de traje casi casi de pingüino, ¿no? Entonces, pues yo incluso, pese a que tenía un código de vestimenta formal, me llegué a sentir incómodo, ¿sale? Me llegué a sentir sumamente incómodo porque, pues finalmente, en este sentido, no estaba con un código apropiado para el tipo de organización al que iba. Entonces, ¿qué te quiero decir aquí? Compañeros Juan, siempre hay que investigar a qué organización voy. Y al pueblo que fueres, repito nuevamente, haz lo que vieres. O sea, de acuerdo al tipo de organización que yo voy, así es como me debo de presentar vestido. Ahora, también de acuerdo al rubro. Si tú me dices, es que estoy estudiando una carrera administrativa formal, como derecho, como administración, pues evidentemente el código de vestimenta sabemos que es muy formal. Pero si quizá yo estoy estudiando una ingeniería donde los códigos de vestimenta pueden llegar a ser más relajados, bastaría con un código de vestimenta semiformal. ¿Por qué? Porque así es como yo me voy a desenvolver en las organizaciones. ¿Ok? Entonces, este es un punto importante. Y ahora voy a dar otro tip, porque sé que hay muchos compañeros que en este esfuerzo, porque es un gran esfuerzo que hacemos por llegar pues de una manera presentable a las organizaciones, llegamos vestidos con ropa que podría ser sí formal, pero de un evento social más que de una cuestión laboral. Es decir, me pongo mi traje con, o sea, mi smoking, que pues sí, es algo formal, pero es para un evento social, no para un evento que tenga que ver con cuestiones profesionales. O las señoritas que quizás se ponen un vestido que puede ser, repito, más para una ocasión social que para una ocasión profesional. Entonces también ojo ahí, porque la vestimenta profesional no es necesariamente aquella que uso para eventos sociales, ¿ok? Hay que entrevistar, perdón, hay que saludar al entrevistado por su nombre. Ahora, no me hagas caso con el dándole la mano ahorita porque estamos en pandemia, pero como algún día saldremos de esto, yo tengo fe que así será, pues regularmente lo correcto es buenas tardes, licenciada Leslie, estrecho mi mano y me sé su nombre. Porque pregúntate tú simplemente si es lo mismo que te digan, oye, a que te saluden, buenas tardes, Juan. No es lo mismo, lo percibes distinto. Si tú, desde que te enviaron el correo o te llamaron, ¿sabes quién te va a entrevistar? Aprende el nombre de la persona.
¿Por qué? Porque esto puede generar un mayor engagement por ahí con la persona. ¿Ok? Me muestro relajado, pero atento. El celular siempre va en modo silencio. El tip que yo les doy, pónganlo en modo dormir para que no moleste el teléfono, ¿no? En ese momento nuestro 100% de atención debe estar focalizado en el proceso de selección, no en el teléfono, a que suene a la mitad de la entrevista, que se esté escuchando este tema de que está vibrando. Lo ideal sería silenciar, ¿ok? Hay que romper el hielo haciendo algún comentario sobre la misión o prestigio de la empresa. O sea, sí creo que es importante que se note el interés. Si yo ya vi algo desde que me están saludando, hola, ¿cómo estás? Buen día. Excelente, muy bien. Contento de estar aquí. Me sorprende esta imagen que estoy viendo ahí, la cual dice que, entonces, tú estás enfocado y de una manera muy positiva y muy proactiva, ingresas evidentemente a hablar de temas de la organización. Ser consciente del tiempo. ¿Sale? En una entrevista debes estar consciente del tiempo. Ya sé que mucha gente al consciente no le pone ese, pero pido disculpas desde ahorita. Soy psicólogo, entonces no se lo puedo quitar. Va en contra de mi profesión. Entonces, un promedio del tiempo que dura una entrevista puede ser entre media hora y 45 minutos. ¿Sale? Entonces, hay gente que de repente invierte mucho tiempo en contar cuestiones triviales como por hacer esta parte de romper el hielo, que no está mal, un poquito, pero cuando invertimos 15 minutos en hablar de cosas que no son de mi perfil profesional o no son de lo que me está preguntando el entrevistador, me puede penalizar porque cuando el entrevistador se da cuenta ya tiene la cita que sigue y va a ser de, bueno, buenas tardes. Y quizá no dije todo lo que yo quería decir. Entonces, sí es muy importante estar conscientes que en promedio estarán conmigo 30, 45 minutos. Yo tengo ese tiempo para explotarlo y dar lo mejor de mí. Salvo que te lo pregunten, porque, ojo, sí hay entrevistadores que pueden preguntar cuestiones personales. Si ese es el caso, ok, respondo. Pero si no lo es, yo me voy a mostrar tranquilo y voy a ir platicando sobre mis experiencias profesionales. Ojo, por favor, porque a veces no nos damos cuenta y nos estamos tambaleando, le estamos dando vuelta a los anillos, las señoritas están agarrándose el cabello 45 veces. Ese tipo de cuestiones distraen. Entonces, es mejor relajado si yo sé que eres como un servidor que como te das cuenta casi parece que estoy golpeando porque no puedo dejar de mover las manos, pues ponlas así, ¿no? Para que un poco te puedas regular, ¿no? Pero sí es importante pues estar lo más seguro posible. En el caso de entrevistas virtuales, también hay que asegurar la mejor conexión porque evidentemente yo sé que a veces puede caer, pero pues van los tips y de repente yo sé que el internet de casa es muy malo, pues quizás se invierto en uno de estos paquetes que cuestan 20 pesos, ¿no? Y hago la entrevista desde el celular, pero donde yo sé que la red va a ser fija y es constante, ¿no? Dos, me aíslo en la medida de lo posible de ruidos. O sea, yo sé, y me ha pasado en verdad en juntas importantes, que pasa la campana de la basura, o pasa el señor del gas, o pasa este letrero de se compran, o sea, lo sé. Sin embargo, en la medida de lo posible, vamos a aislarnos de ruidos y hay que avisar en casa, ¿no? Te lo comparto, he tenido entrevistas donde se escucha cómo abren la puerta, donde le hablan a la persona con un grito. Entonces, este tipo de cuestiones pues pueden restar un poquito de formalidad. Si yo sé que tengo una entrevista, pues lo platico en casa, ¿no? Y entonces busco el lugar idóneo para poder desarrollarme de una manera en la cual pueda fluir. Porque sí pasa mucho ahorita en época de pandemia este tipo de factores distractores para la entrevista. Ok. Vamos a llegar a la parte del desarrollo en donde, pues regularmente, la persona que te va a entrevistar te va a cuestionar sobre tus datos generales, tu historia de vida, tus gustos, tus hobbies, tus conocimientos en la escuela, si estás titulado, si no estás titulado, y qué es lo que sabes hacer. Se te va a empezar a cuestionar, repito, sobre este tipo de temas que son muy importantes. ¿Ok? Ahora, un tema que a mí me gustaría compartir contigo tiene que ver, jóvenes, con lo siguiente. ¿En qué me voy a concentrar? En los elementos de mi historia académica o laboral, si es que la tengo. Si hiciste servicio social, eso es una experiencia profesional, también hay que tomarla en cuenta.
en todas aquellas actividades que me prepararon para que yo hoy en día pueda presentarme en una entrevista de trabajo. Pero te quiero dar un consejo que es muy común en estudiantes recién egresados, con base en mi experiencia, que cuando te hacen ciertas preguntas como, bueno, ¿qué estudiaste? O cuestiones como de datos generales, se hagan respuestas como, pues eso ya está en el currículum, o viene en esa hoja y incluso señalas la hoja. Si la persona que está de este lado te lo pregunta, es porque quiere escucharte y es porque quiere, evidentemente, conocer tu perfil profesional, ¿sale? Entonces, es muy importante que si te preguntan algo, que sí, la persona ya lo vio o quizá lo está viendo, no importa, no contestemos este tipo de cuestiones que a veces sí nos pueden restar puntos, porque si un entrevistador te lo hace, es porque, repito, quiere corroborarlo, necesita más información o simplemente quiere escuchar cómo te desenvuelves en la parte verbal. Entonces, evitemos este tipo de cuestiones de esté en el currículum o bien en esa hoja y señalo la hoja, porque esta parte es muy común cuando estamos apenas iniciando los procesos de entrevistas de trabajo y no lo recomiendo tanto. ¿Por qué? Porque pues cortas la posibilidad en donde lo que va a pasar en la persona que está de este lado es, bueno, pues entonces mejor leo tu currículum, que te vaya bonito, ¿sale? Entonces, evitemos este tipo de cuestiones que, repito, son comunes para que nos vaya mejor dentro de la empresa. Y después, pues vienen toda la parte de preguntas de comportamiento, en donde vamos a, pues, preguntar sobre situaciones que tú has vivido. Y aquí es donde voy a entrar a platicarte qué es la famosa entrevista por competencias. Y te voy a contar sobre el sistema, hay varios, pero este es el más conocido por las áreas de capital humano y es el más famoso, que se llama STAR. La entrevista por competencias tiene una de sus tantas bases, repito, en esta metodología que se llama, repito, STAR por sus siglas en inglés, que es Situation, Task, Action, Result. Situación, tarea, acción y resultado, que para nuestra buena suerte en el español es exactamente las mismas siglas, ¿ok? Repito, situación, tarea, acción y resultado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros contigo para que te empieces a preparar? Por supuesto. La idea es que nosotros te vamos a plantear una situación del pasado, para que tú en este sentido nos cuentes las tareas que realizaste, las acciones que tomaste y los resultados que tuviste. Y si te fijas, siempre estoy hablando en tiempo pasado, porque la metodología STAR tiene su mayor efectividad ahí en el pasado. Y les voy a poner ahorita un ejemplo. Gilman, una pregunta. ¿Podemos pedir participación de algún compañero? Claro, si tú lo deseas, sí, claro que lo podemos hacer. A Si ver, alguien quiere que pueda levantar la mano, que tenemos a varios participantes en nuestro perfil, si alguien quiere participar, pues levante la Hola. mano y le demos. Parece yo, ser una chica que se llama Elizabeth Pérez. pero Sí, con gusto necesito yo ayudo. un perfil, Eli. Necesito a alguien que esté pasando por una fase de enamoramiento tremenda que ustedes los adolescentes viven. ¿Andas enamorada, Eli, o no? No, entonces olvídelo. No, ni modo, caray. No, Necesito a alguien que ahorita esté pasando por, de verdad, una etapa de enamoramiento extremo. ¿Quién por ahí nos quiere ayudar? Para poner un ejemplo de una manera rápida y sencilla. ¿Quién me ayuda, jóvenes? Si alguien se anima, levante la mano en los participantes, automáticamente podemos dar participación. Seguro ha de haber alguien ahí enamorado, ¿no? Adrián. Exacto. Pues esperaría. ¿Alguien por ahí? Sí escuché como una voz. ¿Tenemos a alguien por ahí? Daniel tiene abierto un poco. ¿Quieres participar, Daniel Francisco? No, justamente decía que muchos en esta etapa ahorita creo que ya no están enamorados. La escuela no se los permite. ¿Cómo creen, jóvenes? De ninguna manera. Una cosa no está peleada con la otra. Pero por ahí, ¿algún voluntario o voluntaria? ¿No? Anímense, muchachos. Ahí Claro que sí. Mira, está, ya está. Mónica Guzmán. Mónica. Oye, Mónica, Moni, a ver, tú que estás viviendo esta etapa de enamoramiento extremo, te quiero hacer una pregunta y no te filtres, contéstame
de verdad, pues con todo el amor que emana de ti. Si el día de mañana fuese el cumpleaños de tu pareja sentimental, repito, si el día de mañana fuese el cumpleaños de tu pareja sentimental, ¿qué serías capaz de hacer? ¿Qué serías capaz de hacer para sorprenderle? No te filtres, o sea, ¿hasta dónde podrías llegar para sorprenderle? Creo que tiene que ver mucho con los gustos de la persona de la que estoy enamorada, ¿no? Y entonces tendría que, bueno, yo soy muy de detalles, ¿no? Entonces agarro y, si le gusta tal cosa, entonces voy a planear tal cosa. Y de todas maneras siempre procuro un detalle romántico, ¿no? En ese caso. Y no sé, tal vez es un poco estrategia, pero también mucho sentimentalismo en ese sentido. Claro, pero platícame. Pero es personalizado, claro, porque... ¿Qué harías? O sea, en concreto, o sea, ¿qué harías? Mañana es el cumpleaños, dime, voy a hacer esto. O sea, ¿qué harías? ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? De nuevo, o sea, yo me voy hacia los detalles, entonces siempre voy como que hacia cartas, ¿no? Y si puedo ir y comprar algo en específico que a esa persona le guste, pues voy y lo compro, ¿no? O sea, entonces, creo que básicamente eso, sería como comprar un detalle y hacer una carta, pero como muy específica, ¿no? Y en eso trabajaría. Oye, Moni, te voy a hacer una pregunta que es muy parecida, pero no es la misma. ¿Llevas mucho tiempo con tu pareja sentimental? Que me esté enamorando no significa que ya esté como pareja. Ok, perfecto. Oye, ¿y alguna vez, bueno, platícame, a una persona que eras mucho, puede ser alguien de tu familia, cuéntame la sorpresa más padre que le has hecho a alguien que quieres mucho? O sea, puede ser alguien de tu familia, tu mejor amigo, tu mejor amiga. O sea, una sorpresa de cumpleaños que tú misma digas, me la volé. A ver, cuéntame. Wow. Estoy pensando. Sí, presúmeme alguna que digas, la verdad hice una sorpresa de cumpleaños que hice muy feliz a ese ser querido. Bueno, una vez realicé todo un video coleccionando todas las fotos que tenía con mamá y le edité el video, le edité con todo y canciones especiales y también le realicé una canción de mi parte, le compuse una canción. Entonces, básicamente eso. ¿Tú le compusiste la canción? Sí, una pequeña canción. Qué bonito. O sea, bueno, tu mamá seguramente debe estar muy dichosa. Pues qué bueno que hiciste eso y gracias por tu participación. Moni, voy a continuar y voy a estar tomando ahorita para explicar el método STAR tus ejemplos, ¿ok? Les cuento a todos y a todas. No sé si nos fijamos la diferencia en que existió entre la primera respuesta y la segunda respuesta en una cuestión que es muy parecida. Si ustedes se fijan, y lo digo, o sea, respetuosamente, pero así fue, ¿no? Moni en la primera respuesta me dio vueltas y más vueltas y más vueltas, medio inventó y al final no me dijo como tal mucho, porque todo estaba al futuro. Y Moni me estaba pues inventando, ojo, porque era una situación hipotética. Pero cuando yo ya le pregunté de algo que Moni ha hecho, se fijaron la contundencia de la respuesta, hice la carta, le dediqué una canción, le hice un video y yo puedo hablar entonces de cosas que Moni ha hecho, con lo cual yo podría inferir, como especialista en capital humano, el potencial que tendría Moni para, o sea, lo voy a traducir a una competencia, una cuestión de organización de eventos. ¿Por qué? Porque ya lo ha hecho. Y porque yo en algo que puedo ver en Moni es que trabaja con detalle fino. Moni se va a lo más fino para generar una emoción en las personas. Pero esto lo estoy deduciendo del segundo ejemplo, no del primero. En el primero yo no tuve nada que ver. Ahora, ¿por qué te cuento esto? Cuando yo responda en una entrevista por competencias en esta metodología STAR, preguntas, vete a tu pasado, no te vayas al futuro, porque el futuro lo que estás haciendo es inventar. Y si el entrevistador se da cuenta de eso, o si es de mi equipo, le va a poner no tangible, no aterriza, no viable.
y te van a descartar. No te vayas a futuro, compañero Guam, compañera Guam. Vámonos al pasado, así como le hizo Moni. Porque cuando yo me voy al pasado, puedo contar cosas que ya he hecho y con lo cual la persona que me está entrevistando puede entonces deducir hasta dónde podría llegar. Entonces, en entrevista por competencias, algo que es bien importante y que hoy en día te doy como consejo es, no me voy al futuro, me voy al pasado y hablo de cosas tangibles. Porque cuando empezamos a hablar de yo haría o podría, o sea, no digo nada. La entrevista por competencias es para que yo tenga la oportunidad y la fortuna de hablar de cosas que efectivamente ya viví. Y que entonces lo que le estoy queriendo decir al reclutador o a la persona que me está entrevistando es, mira, sí sé hacer las cosas, sí tengo experiencia o tengo una noción del cómo podría manejar una situación que pudiese vivirse dentro de la organización. ¿Sale? Entonces, estamos revisando, voy a hacer un repaso nuevamente. Metodología STAR. Me van a plantear una situación en la cual yo voy a decir las tareas que hice, las acciones que realicé y los resultados que tuve. Y eso lo voy a hacer siempre con experiencias previas que le permitan a la persona que me está entrevistando darse cuenta que sé hacer las cosas y que tengo la habilidad para trabajar. Muy bien. Ahora, voy a poner un ejemplo coloquial, que este es un ejemplo real que yo hice hace muchos años. Trabajaba ya en Teletón, pero nos dedicábamos a colocar personas con discapacidad en ambientes laborales. Y uno de nuestros patrocinadores era una papelería muy grande. Y me nos llegó una persona que quería entrar como asociado de piso a esta papelería muy, muy grande. Y le pregunté, porque para esta papelería lo más importante eran sus clientes. Entonces, evidentemente, algo que era muy, pues de vital importancia era el hecho de que pudieran pues manejar clientes complicados, porque aparte esta papelería, la sucursal donde teníamos vacantes, estaba en una zona de la Ciudad de México que ellos le llaman de clientes plus, es decir, una zona de alto poder adquisitivo donde la gente a veces puede ser muy demandante. Y una de las preguntas que yo hice para conocer cómo manejaba estas situaciones fue la siguiente, partiendo de que este candidato, era mujer, perdón, de esta candidata, había trabajado algún tiempo de su vida en Soriana, ¿no? Estuvo trabajando, acomodando productos, etcétera, etcétera, en este supermercado. Y entonces yo le pregunté, ¿alguna vez le tocó un cliente difícil? Cuénteme, ¿qué pasó y cómo lo manejó? Y te voy entonces a platicar su estar, su tarea, su acción y su resultado. Y está con palabras coloquiales, así como me contestó, así lo anoté. Fíjese que cuando trabajaba en Soriana, una señora se enojó mucho porque no había mayonesa de la marca que quería y me dijo que éramos unos inútiles y para qué ofertábamos cosas que no había. Como nota a pie de página, después esta persona me contó que lo que pasa es que estaban con estas promociones de la mayonesa al 3x2, ¿no? Entonces llega esta señora a buscar mayonesa y la que ella quería, pues no había. ¿Cuál fue la acción? Ante eso, yo antes que nada le dije que entendía su molestia y le ofrecí una disculpa. Le dije que hubo mucha clientela y la mercancía se había terminado. Sin embargo, le recomendé otras marcas y me puse a sus órdenes. ¿Cuál fue el resultado? La señora cambió su comportamiento y medio que me ofreció una disculpa por la ofensa. Me dio las gracias y pasó a retirarse. Repito, estoy poniendo el lenguaje que esta candidata utilizó. ¿Yo qué puedo ver ahí? De entrada, que sí tiene habilidad de atención al cliente. No se enganchó, no se puso al tú por tú, no peleó. Intentó dar una solución y al final la clienta, si bien evidentemente no hizo una fiesta porque estaba molesta, porque no encontró el producto que deseaba, la clienta pues entendió, ¿no? La explicación que esta candidata hizo. ¿Ok? Entonces, este es un ejemplo muy sencillo que preparé con la finalidad de que podamos entender qué es este sistema del cual te estoy platicando y que se llama STAR. ¿Ok? Entonces, voy a revisar ahorita junto contigo algunas preguntas que son muy, muy, muy comunes en las organizaciones. Y te voy a dar algunos consejos para que tú puedas irlas resolviendo. Ojo, ojo. Yo te diría
que todas estas preguntas tú ya mismo las anotes y las respondas para interiorizarlas. Porque estoy seguro que alguna vez has trabajado con personas difíciles. Ojo, aquí es con un cliente, pero acuérdate que el cliente puede ser interno o externo. O sea, si alguien me dice, oye, yo estudio ingeniería química y yo quizá como tal estoy dentro de un laboratorio y no tengo cliente externo, sino más bien mis obreros de la línea de producción. Ah, bueno, ellos serían tus clientes internos. Entonces, en algún momento quizá te tocó trabajar con alguien difícil. Esta es una pregunta clásica para ver temas de negociación y de atención y servicio al cliente. Respóndetela. Oye, Adrián, no tengo nada de experiencia laboral, ni en mi servicio social he hecho. ¿Cómo podría contestar algo así? Te diría, ¿has trabajado en equipo con algún compañero o compañera con quien a veces has tenido algún tipo, pues, de fricción porque sus personalidades son distintas o porque muchas veces no se terminan de poner de acuerdo? Ahí tienes el ejemplo. Entonces, siempre va a haber uno, ¿vale? Ahora, ¿cuáles son las competencias que mayormente los empleadores buscamos en recién egresados o en estudiantes incluso que aún están en la escuela, pero que se postulan para posiciones como becarios? Bueno, primero, trabajo en equipo, ya lo había mencionado, es un básico. Esta habilidad que tenemos o que deberíamos tener para poder trabajar con otros es básica. 2, adaptabilidad, porque hoy en día las empresas vivimos cambios todos los días. ¿Y quieren un ejemplo en cuestiones que a veces ni siquiera se planean? El COVID. O sea, si hoy en día muchas empresas, nosotros aquí mismo, nos hubiéramos imaginado que muchos servicios los íbamos a dar a nivel virtual con rehabilitación y desde casa y con la mamá diciéndole qué hacerle a los niños para que puedan seguir con su atención, jamás nos lo habríamos imaginado. Pero algo que buscamos en nuestro equipo es que innove, es que se adapte, es que pase lo que pase, siempre se trabaje con base en la misión, en este caso nosotros como Teletón, pues es atender a nuestros niños, niñas y adolescentes con discapacidad, cáncer y autismo. Cada empresa tiene su misión, pero lo que va a buscar en su gente es que las personas tengan esta habilidad de adaptarse a lo nuevo. Que se trabaje bajo presión también. ¿Por qué? Porque es real que muchas veces la carga de trabajo en México es importante, no lo digo yo, la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico dice que la media de México es de 43 horas a la semana, la media de la OCDE es de 36, es decir, el mexicano, yo he escuchado comentarios que a veces me indignan, que dicen, los mexicanos no trabajan, y digo, no hombre, los mexicanos somos los más chambeadores del mundo, 43 horas de jornada laboral a la semana. Y aparte, rápido, porque somos eficientes. El mexicano es una mano de obra muy eficiente. Por eso muchos países invierten aquí, ¿sale? Pero entonces, a lo que se va a buscar en el recién egresado es que sepa trabajar bajo presión, que trabaje rápido y que se oriente a los resultados. Y además, algo que no puse aquí, pero que también debiese estar, es la parte de cómo planeo y cómo me organizo, porque para llegar a los resultados y para saber trabajar bajo presión, debo de tener habilidades de planeación y organización. Esas 5 serían las competencias top. Hay muchas más, por supuesto, pero son algunas de las que son básicas para nosotros los empleadores al momento de realizar un proceso de contratación. ¿Ok? Y bueno, equipo, para la recta final de nuestra charla, les voy a compartir algunas preguntas que son básicas en los procesos de las organizaciones y les voy a dar algunos tips y consejos de cómo las pueden ir respondiendo con la metodología STAR. Ojo, la tarea que hoy yo te dejo a ti, compañero, antes de que llegues a, me parece que es el 11 y el 12 su feria de empleo, si en algún momento alguien le manda a llamar, date hoy y mañana para responder estas preguntas. ¿Sale? Es tarea. Date este tiempo de decir, bueno, ¿qué haría yo aquí o qué he hecho aquí, más bien, para poder, cuando llegues a los procesos de entrevistas, hacer un buen papel? Una pregunta básica, que tiene 1000 variantes, pero al final la pregunta es la misma, es, ¿cuál es el proyecto que consideras el logro más importante de tu carrera? ¿Cuál fue tu aportación? ¿Cómo mediste los resultados? Hay que hacerlo de una manera no soberbia, de una manera humilde, pero ojo, voy a repetirlo. Uno va a la entrevista a presumir en que es bueno. Si tú vas con esta consigna de, híjole, pues no, yo no, mejor manejo un perfil bajo, pues va a ser difícil que logres destacar contra otros candidatos o candidatas. Entonces, si ya tienes experiencia profesional, es decir, ya has trabajado o ya has
realizado prácticas profesionales, estadía, servicio social o cualquier situación que te haya acercado al campo laboral real, anota cuál ha sido el proyecto en donde has participado y has tenido buenos resultados. Porque ese seguro te lo van a preguntar y te lo pueden preguntar así: cuéntame el proyecto más importante de tu carrera, cuéntame algún logro más importante, cuéntame ese logro del cual te sientes orgulloso. O sea, hay muchas variantes para hacer esta pregunta, pero regularmente es un básico de básicos y más con recién egresados, ¿sale? Entonces, tú no debes de dudar al explicar qué es esa experiencia o esas experiencias. Prepárate una o dos, ya tenlas listas, para que cuando te las preguntes literal, tú solamente oprimes el botón y empiezas a verbalizar estas experiencias profesionales. Pero acuérdate, tangible, jóvenes, tangible. O sea, estar. ¿Cuál fue la tarea que yo hice, las acciones que desempeñé y cuáles fueron los resultados? Tangible, ¿vale? Otra. Igual, hay 1000 variantes, pero se te puede preguntar cuestiones de retroalimentaciones difíciles que has recibido de tus jefaturas. Jefaturas también pueden ser en el servicio social. Adrián, no tengo experiencia. Ok, de algún académico que alguna vez te dio una retroalimentación para que mejoraras. Para una empresa es muy importante saber el nivel de esta palabra que se conoce como resiliencia, es decir, en situaciones complicadas, ¿tú qué haces y cómo operas? ¿Ok? Entonces, esto es algo que me parece sumamente importante mencionar. Prepara un caso donde pues evidentemente hayas cambiado el plan para hacer mejor las cosas. Lo importante siempre es explicar una forma en la cual puedes reinventarte. Y esto puede ser desde alguna vez que un profesor te dijo: ¿sabes qué? Hiciste un proyecto y a la mitad del proyecto dijo: el proyecto no va bien, no está teniendo un desempeño pues como se esperaría. Bueno, ¿qué hiciste? ¿Cómo te reinventaste? Esta es una cuestión muy, muy, muy importante, la cual sin duda alguna hay que tomar en cuenta, ¿no? Entonces, es una cuestión muy, muy importante. ¿Sale? Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Cuál es tu expectativa de crecimiento y cuál es tu plan para lograrlo? Esta te la pueden hacer de 1000 formas. ¿Cuál es tu plan a 5 años? ¿Cuál es? Y esta, ojo, es a futuro. Esta no es tan estar, pero sí quise meterla aquí porque es una cuestión que siempre se hace, ¿no? Y algo que yo te quiero recomendar para este tipo de preguntas, de tu meta 5 años a 10, es sé honesto, pero habla del plan para lograrlo. Porque yo siempre escucho y la respuesta básica a todo el mundo que está terminando la licenciatura: quiero hacer una maestría. Y le preguntas en qué, si ya investigó, etcétera, etcétera. Y la gente es: no, pero me gustaría. No estás diciendo nada. ¿Me explico? Entonces, recuerda el estar. Algo tangible. Ok, quiero estudiar una maestría. ¿En qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? ¿Sale? Ahora, ¿cómo quisieras crecer? ¿En cuánto tiempo? ¿Hasta dónde? O sea, es tener un plan claro de carrera y de platicarlo de una manera tangible, porque no solamente es decir: yo algún día quiero ser un director general. Ok, quieres ser un director general, pero ¿cuál es el plan que tienes para llegar a ser un director general? Me queda claro que todos en algún punto de nuestra carrera profesional queremos crecer, pero aquí lo importante es que logres plasmar con el entrevistador el cómo. ¿Sale? Entonces, es algo que me gustaría sin duda alguna que pues tú, perdóname, pudieses tomar en cuenta. ¿Sale? ¿Qué haces cuando te encargan una tarea que no te corresponde? ¿Qué pasa cuando te dan actividades extras que no están en la descripción de tu cargo? Que es lo mismo que ocurre cuando en los trabajos, ¿verdad?, de la escuela, ¿no? A veces pues nos toca hacer un poquito de más porque alguien se desentendió, ¿no? Entonces, es importante hablar de tu disposición y del cómo eres resiliente. Y en una situación que a veces puede ser turbulenta, tú tienes la capacidad, ¿no?, pues de gestionar el proceso. O como a veces eres asertivo y puedes llegar a decir: bueno, esto es lo que de manera natural no me corresponde. Sin embargo, voy a platicar con la persona que lo tiene asignado para que yo lo pueda capacitar y la persona entonces tenga las habilidades para hacerlo. O sea, siempre este tipo
de preguntas, lo que deben de responder es una cuestión de resiliencia y una cuestión de que sí sabes trabajar con la gente, una cuestión en donde logras el resultado, pero no a través del pleito, no a través del enojo, sino a través de el intercambio de información con base en una plática asertiva. ¿Ok? Otro clásico de clásico, deme un ejemplo de algún proyecto que tuvo que realizar con un equipo de trabajo. ¿Cuál fue tu rol? ¿Cuáles fueron los resultados? Se parece mucho a la primera, pero aquí el enfoque no tiene que estar tanto en la meta, sino en el cómo lograste interactuar con las personas. Entonces, hay que preparar este ejemplo que puede ser académico, si no tienes experiencia laboral, o puede ser de servicio social, en donde me pidieron un algo, en donde tuve que trabajar con un equipo y platicar y hacer énfasis en cuál fue mi rol. O sea, el objetivo era este y yo para lograr este objetivo logré esto, tuve que trabajar con las personas, si había juntas de trabajo, si había correos electrónicos, si había videoconferencias, o sea, el cómo sumé y me adapté para que entre todas las personas del equipo lográramos llegar a la encomienda que se nos realizó. ¿Ok? Y bueno, les dejo aquí para que le hagan screenshot, para que le tomen una foto, algunas preguntas de diferentes competencias que regularmente hacemos nosotros desde el punto de vista del capital humano, en donde pueden ser de adaptabilidad, tolerancia a la presión, motivación de logro, planeación y organización. Donde, repito, acuérdate, a pasado, ¿qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Y qué resultados obtuve? Siempre tiene que ser así porque es el estar. Situación que te le están planteando. Entonces, ¿tú qué haces? La tarea, la acción y el resultado. ¿Ok? Muy bien. Para finalizar, entonces, les quiero platicar que el entrevistador obtuvo información suficiente acerca de ti. Entonces, es hora de terminar la entrevista. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me gustaría rapidísimamente platicar contigo. No hay que terminar la entrevista sin haber mostrado mis competencias más fuertes. O sea, si sé que hay algo que creo que no me preguntó y creo que puedes sumar al final, regularmente los entrevistadores te dicen algo más que quisieras compartirme. Sí, claro que sí, licenciado o licenciada, lo comparto, ¿no? También se vale de una manera asertiva y respetuosa preguntar, ¿no? Dudas que yo pueda tener respecto a la empresa. Ojo, nada más que no recomiendo, porque esto es una pregunta común de recién egresados. Licenciado, y bueno, ¿usted cómo me ve? ¿Sí cree que pueda quedarme con el puesto? ¿No pueda? Dígame la verdad. Esa pregunta no sería quizá tan profesional. Yo me refiero a preguntas que tengan que ver con, bueno, ¿qué sigue en este proceso? ¿Hay algo más que yo pueda hacer para sumar? Y bueno, siempre reiterar el interés que tenemos en estar en la organización. Ojo, te puede pasar. No todas las empresas son para todas las personas y puedes llegar a una empresa donde digas, no me gustó. Y si esto te pasa, creo que también se vale no identificarlo, porque si sigues con ese proceso al final del día probablemente sea una empresa donde no te vas a realizar profesionalmente. Y si es el caso, bueno, habrá otras opciones para ti. Y bueno, pues siendo la 1:20 nos quedan todavía minutos para llegar a esta parte de resolver dudas, preguntas, comentarios que ustedes pudiesen llegar a tener. Con muchísimo gusto estoy a sus órdenes. Entonces, pues vamos a pasar a resolución de dudas y preguntas. Así es, Adrián. Mira, pues rápidamente, yo creo que algo de las primeras, Maite nos pregunta, Maite Guerrero, ¿cómo recomiendas vestir para un ingeniero? Supongo que es en relación con la entrevista y también en este mismo orden, Hazael López nos dice, ¿cómo sería recomendable vestir en una entrevista de trabajo cuando se quiere trabajar en un laboratorio? Estas dos serían las primeras. Si quieres, te doy la palabra. Mira, este tipo de organizaciones, y seguro por ahí va la pregunta, sabemos que no son instituciones que se caractericen, tanto en el caso de la ingeniería como en el caso de un laboratorio,
por tener códigos de vestimenta tan formales. Incluso en los laboratorios muchas veces se tienen que utilizar botas por temas de seguridad. O sea, entiendo esta parte y creo que por ahí va la pregunta. Yo que les recomiendo un código de vestimenta semiformal. ¿Qué es un código de vestimenta semiformal? No el clásico traje con corbata, no el clásico traje sastre en el caso de las mujeres, pero sí una ropa formal. ¿A qué me refiero con esto? Para el caso de los hombres recomendaría un pantalón de vestir con zapatos, una camisa. Si tengo un blazer o un saco me lo puedo poner, pero no sería tan necesario probablemente el uso de una corbata. Para el caso de una mujer, yo recomendaría un pantalón de vestir, alguna blusa, saco, también si se tiene, si no, alguna blusa evidentemente profesional. Algo que preguntan mucho y sé que en el caso de las señoritas puede ser duda es, ¿uso zapatillas o no uso zapatillas? Y lo contesto en dos vertientes. Si sabes usar zapatillas, pues sí, sería ideal y le da mucha mayor formalidad. Si no usas o no te gusta el uso de zapatillas, el Colegio de Imagen Pública te dice que el tacón profesional son 5 centímetros, que es algo no tan alto, pues puedes usar un zapato que no tiene que tener, repito, un tacón tan alto, 5 centímetros es muy poquito, ¿no? Se ve profesional, no es cansado y estoy seguro que cualquier señorita lo podría utilizar sin ningún problema y esa sería mi recomendación. ¿No? Creo que el apostar a un tema semiformal en este tipo de empresas es una buena apuesta. ¿Por qué? Porque vamos de una forma muy presentable sin llegar a este código tan rígido que a veces es propio más de corporativos o pues de instituciones que se dedican a temas más administrativos. Muy bien, muchas gracias. Ahora, Giovanna García nos pregunta, ¿qué tipo de exámenes psicométricos nos pueden hacer? Y Teresa Juárez Monsalvo dice, ¿cuáles son las principales preguntas que realizan en una entrevista de trabajo por competencias? Supongo que eso va muy encaminado a la última diapositiva en lo que tú mencionaste, ¿no? Donde estaban estas posibles preguntas, ¿no? Ok, respecto a qué preguntas, siendo totalmente honesto, te pueden preguntar de todo. E incluso, porque también tengo que decirlo, a veces existen reclutadores que no tienen esta expertise tan fuerte en preguntas por competencias y se enfocan a temas de futuro, 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 futuro. Entonces, te pueden preguntar de todo. En tres vertientes. La parte sociofamiliar, o sea, que te pregunten de ti, de tus gustos, de tu familia, de con quién vives, de cuál es la dinámica que tienes en la parte personal. Dos, te pueden preguntar respecto a tu experiencia profesional, en el sentido de preguntarte cuestiones que tienen que ver con qué es lo que has hecho en trabajos anteriores a través de las diferentes preguntas que he mencionado o muchas más de acuerdo a competencias. O sea, ejemplo, si el puesto fuera un nivel gerencial, regularmente existen preguntas de una competencia que se llama liderazgo o desarrollo de equipos, en donde nos vamos a enfocar a cómo esa persona ha trabajado y ha desarrollado a la gente y el estilo de liderazgo que tiene. Entonces, la realidad es que te pueden preguntar, hay de todo tipo de situaciones. Y la otra, te pueden preguntar cuestiones muy técnicas de tu área de expertise. En este mismo ejemplo de ingeniería química, pues quizá a un ingeniero químico en asuntos regulatorios le pueden preguntar cuestiones de esta parte, ¿no? O a un ingeniero industrial le pueden preguntar temas de procesos o de certificaciones. A mí como psicólogo industrial especializado en capital humano, quizá me puedan preguntar algo de la Ley Federal del Trabajo, de desarrollo organizacional. Entonces, serán las tres cuestiones grandes que se preguntan en una entrevista. La parte técnica, ¿no? Técnica y de cuestiones que tienen que ver con conocimientos que tú tienes de software, idiomas, la parte de tu experiencia profesional y la parte sociofamiliar. Y teníamos otra pregunta, Gilmar, que perdón, se me fue, si me puedes apoyar repitiéndola. Va relacionada con las cuestiones psicométricas. Ya. Entonces, ¿cómo podemos capacitarnos para pruebas psicométricas? Esto es importante. Bueno, es una de las preguntas. Bueno, ¿qué tipo de pruebas psicométricas me pueden hacer? Siendo totalmente honesto, te pueden hacer de todo. Estoy intentando explicarlo de una manera muy coloquial para no entrar a términos de psicología, pero en resumen, pueden ser pruebas lápiz-papel, que se conocen como pruebas objetivas, o pruebas que tienen que ver con interpretación, que sean proyectivas de dibujos o este tipo de cuestiones. La realidad, y lo quiero decir con todas sus letras, es, no debería existir una preparación para entrenarnos en psicometría y deberíamos contestar con la mayor honestidad. Porque te voy a decir una cosa, un buen entrevistador, aunque tú vayas muy entrenado,
en una entrevista se va a dar cuenta un poco cuál es tu perfil de personalidad y lo va a corroborar con pruebas psicométricas. Si tú mientes en las pruebas, cuando este entrevistador haga este cruce de información entre lo que vio en la entrevista versus lo que salió en la psicometría, no le va a coincidir. Y yo te voy a decir una cosa, en mi experiencia, los psicólogos evaluadores o las personas que trabajamos en el área de recursos humanos, cuando encontramos tanta disonancia entre la psicometría y lo que vimos en la entrevista, descartamos a los candidatos porque nos están mintiendo. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que sean honestos. O sea, en psicometría no podemos mentir. Hay que contestar de la manera más honesta posible y pues evidentemente eso nos va a permitir, ojo, no nos va a permitir entrar a una empresa, pero sí quiero ser claro, no todas las empresas son para todas las personas. O sea, hay una empresa donde sí, quizá me descartan por mi perfil psicológico, está bien, porque no era para mí. Si me están descartando es porque no tengo el perfil, porque, ojo, no voy a disfrutar ese trabajo. Habrá donde sí, ¿me explico? Entonces, pues bueno, esta es una cuestión que, se los digo, hay que ser siempre muy honestos. La siguiente va muy encaminada hacia el salario. Dice, ¿cuál sería la forma más apropiada de preguntarlo? Y en este sentido también tiene que ver con cuáles son, si me preguntan sobre las debilidades o defectos, cómo podría abordarlo y cómo puedo responder a mis debilidades sin meterme el pie. Son como... Ok, dos cuestiones. Y a mí me parece, a mí de hecho no me molesta. Hay empresas que sí malamente lo hacen, que se pregunte sueldo. De hecho, yo creo que nuestra responsabilidad como especialistas en capital humano es plantear a la persona el esquema de remuneración. ¿Por qué? Porque finalmente es esta estrategia ganar-ganar. ¿Yo qué les recomendaría? Para no preguntar directo el sueldo, pregunte así, si les pueden platicar un poco sobre el esquema de compensación, es decir, el rango salarial y las prestaciones que tiene esa posición, porque ya están preguntando el sueldo, pero es una forma, vamos a llamarlo así, más elegante de preguntar. Tomen nota, pueden hacerle o decirle al reclutador que cuál es el esquema de compensación de ese puesto. Entonces, si les pregunta, ¿a qué te refieres? Pues sí, al rango, no digan sueldo, rango salarial y prestaciones. Entonces, es una pregunta más integral, que yo no vería mal y creo que hay que hacerla si tengo la duda. O sea, repito, o sea, trabajamos por una necesidad que tenemos. Entonces, me parece válido. Respecto a la otra pregunta de las debilidades, te diría, mira, todos y cada uno de nosotros tenemos debilidades y creo que hay que ser honestos, pero el chiste aquí o la cuestión que yo te quiero recomendar es, voy a responder, sí quizá alguna de mis debilidades, pero no solamente en decir, pues me cuesta trabajo socializar con las personas o no tengo el dominio de esta competencia, la que tú quieras. Pero después de decir la debilidad, hay que platicar qué estoy haciendo para trabajar con ella. Desde la cuestión más simple como, pues me he caracterizado en algunas ocasiones porque me cuesta trabajo llegar temprano. Sin embargo, actualmente, mira, te quiero enseñar, traigo hasta una aplicación en el celular con una agenda, la cual me permite recordar y te quiero contar que he mejorado mucho. Tengo todavía que trabajar, pero voy por buen camino. Una, dos, soy una persona que no tiendo a establecer relaciones sociales de una manera tan rápida. Sin embargo, al saberlo, algo que me he fijado durante este año es justamente poder interactuar más con las personas. Y alguna de las cosas que he hecho es, entonces, sí cuentas el área de oportunidad o la debilidad, pero también cuentas qué estás haciendo para mejorarla. Y cuando haces eso, creo que es muy honesto, porque si algo, y lo digo muy abiertamente, nos cae bien gordo que nos digan a los reclutadores es cuando nos dicen, es que soy muy perfeccionista, que es respuesta ensayada, y que a mí cuando la gente me dice eso, sí le digo, bueno, gracias, pero ya dime la verdad, ¿no? O sea, somos humanos y todos los candidatos tenemos, porque soy persona y todos tenemos áreas que nos cuestan más trabajo que otras. Menciónalas, pero platica qué es lo que estás haciendo para mejorar en esas áreas. Y sin duda alguna te va a ir muy bien. Otra pregunta, fíjate, mi querido Adrián, es ¿cuál es la mejor manera de responder a por qué eres el mejor candidato o el indicado para este empleo? Y otra al margen es, si tengo un proceso de demanda laboral,
¿Es correcto omitirlo en la entrevista? Ok, respecto a la demanda laboral, no vería el por qué se tiene que mencionar, salvo que se vayan a pedir referencias en la empresa anterior. Evidentemente habría que justificar el por qué. Regularmente, y sí, sé por dónde va la pregunta, no es tan bien tomado por las organizaciones cuando alguien está en un proceso de demanda laboral. Entonces, yo en una primera instancia no lo haría. Quizá en una segunda entrevista donde ya tuve oportunidad de presumir un poquito mi perfil, lo platicaría, explicaría la situación y repito, esto en caso de que la empresa, porque regularmente todos lo hacemos, va a tener que pedir referencias. Entonces tendremos que decir que no se pueden pedir referencias ahí porque estoy en un proceso de demanda. Esto en esta vertiente. Y la otra pregunta estaba enfocada a... La otra pregunta estaba enfocada a ¿por qué eres el indicado para este empleo? Sí, como pregunta de certamen de belleza, y sí es una pregunta muy socorrida, la verdad. ¿Por qué tú? Mira, creo que hay que ser objetivos, ¿no? Cuando nos pregunten esto, creo que es importante preparar todos nuestro abstract profesional. O sea, y ese abstract profesional o ese resumen profesional tiene que contestar cuáles son mis valores, cuáles son los conocimientos que tengo y qué es lo que como profesional a mí me hace destacable. Entonces, no se trata de atacar al otro, no se trata de atacar a los demás. Se trata simplemente de, pues evidentemente, tener la oportunidad de hacer ver o brillar nuestro perfil profesional. Porque yo, mira, comparto, no dudo que en este perfil o en este proceso haya candidatos que tengan un buen perfil. Respecto a mí, te quiero compartir. Leí la misión de Fundación Teletón y su lema, que es el amor y la ciencia al servicio de la vida. En este caso, son valores con los cuales yo me homologo, como te platiqué, y ahí podría decir algo de mi vida personal, que homologue el valor de la empresa con mis valores personales. Y posteriormente te puedo decir, de igual manera, como he mencionado, soy una persona que tiene experiencia en el área y dar algún ejemplo de experiencia en el área. ¿Qué quiero decir? Hacer un abstract en el cual tú digas las dos cosas. Donde tú, perdón, enaltezcas, quise decir, tus dos perfiles. El hard, que es el duro, o sea, la competencia técnica, lo que sabes hacer, pero también el soft, tu saber ser, y que hables de esas competencias y valores que a ti te definen, que puede ser, yo sé trabajar en equipo, soy una persona que se caracteriza por tener una actitud positiva y resiliente frente a los retos, o sea, no es, repito, porque muchas veces sé que esta pregunta se entiende a decir por qué el otro no. No, no, no. Es hablar de mí y el por qué esa vacante para la que estoy participando, yo podría aspirar a ella. ¿Sale? Y otra pregunta, la última, relacionada con la vestimenta y el código. ¿Qué recomiendas tú para alguien que tiene tatuajes y el cabello de color fantasía? Ok, es una gran pregunta porque lamentablemente, o sea, voy a ser muy claro, vivimos en un país donde el tema de discriminación existe y mucho, donde lamentablemente etiquetamos a las personas con base en características físicas, porque claro que escucho todo el tiempo estos comentarios de ¿cómo se atrevió a ir a la entrevista así? Nadie le va a dar trabajo a la licenciada con esos tatuajes. Y tengo que reconocer que para muchas organizaciones es así, ¿no? Entonces, creo que debieses investigar el tipo de organización a la que vas. Si tú te metes, o sea, voy a hablar de la institución a la que yo represento, que somos una institución certificada en la norma 025 en igualdad laboral y no discriminación. Yo te lo digo, aquí se evalúa por competencias. A mí, de qué color trae el cabello y si tiene tatuajes o las preferencias o creencias que tenga, eso es un tema que nosotros no nos metemos porque no nos importa. Sin embargo, hay muchas organizaciones que cuando tú veas el esquema, te vas a dar cuenta que sí. La pregunta que yo le haría a cualquiera de las personas que esté en este supuesto sería, ¿quieres trabajar en una empresa de este tipo? O sea, ojo, yo sé que esta empresa que investigué es una empresa corporativa donde la imagen tiene que ser clásica, ¿no? Y por supuesto estaría mal alguien que traiga un tatuaje enorme o alguien que traiga el cabello de color rosa. Yo te preguntaría, ¿quieres trabajar en una empresa de este tipo? Si tu respuesta es sí, te diría, bueno, píntate el cabello de negro o de tu color natural y ponte un accesorio o una blusa de manga larga que te tape el tatuaje. Si la respuesta es no, es algo que me pesa mucho,
te diría, entonces busca una empresa, como, mira, aquí tienes un ejemplo de una que no nos importa, que si tú llegas con el cabello rosa va a ser, ¿cómo estás? Bienvenida. Es más, te pediría más bien que te recojas el cabello y esto por un tema ahorita de protección por COVID, sería lo único que te pediría. Entonces, más bien la respuesta la tienes tú, compañero o compañera. O sea, ¿es un reto? Sí. ¿Hay empresas a las que les importa? Sí. ¿Hay empresas que no me van a contratar por eso? Sí. Si tú quieres trabajar en una de ellas, está bien, adecúate a lo que estas empresas demandan. Si no quieres trabajar en empresas de este tipo, vas a tener que emprender o buscar una empresa que esté más bien en estos temas de inclusión, diversidad y no discriminación. Se está poniendo muy interesante las preguntas, Adrián. Ojalá te quiero hacer un par más. Yo tengo todo el tiempo del mundo, Vale, perfecto. Gil, Antes entonces de entrar yo no llevo prisa. Dice, una pregunta que me parece interesante, ¿por qué has durado tan poco tiempo en tus trabajos? ¿Cómo responder a esta pregunta, no? Cuando las razones probablemente fueron despidos injustificados o no hubo una forma de congeniar con la empresa, ¿no? Esta es otra, ¿no? Importante. Sí, fíjate que la gran mayoría de las empresas buscan gente que traiga temas de estabilidad laboral. Creo que, insisto, cuando uno empieza a mentir en las empresas, el problema es que una mentira te lleva a la otra. Entonces empieza a ser un tema de mentiras que al final, si el reclutador o el entrevistador es hábil, se va a dar cuenta y en el momento que se dé cuenta de una mentira, te va a descartar del proceso. Entonces, siempre apelo a ser honesto, pero ser honesto sin atacar, pero sin tampoco sepultarte tú y decir, no, pues es que yo tengo todo un tema. Si es por cuestiones de empresas que has tenido por contratos temporales, dilo con todas sus letras. He estado en contratos de manera temporal, he estado en situaciones de empresas que pues lamentablemente no ofrecen una oportunidad de tiempo indeterminado. Sin embargo, aquí están mis constancias laborales y las pongo a sus órdenes para que evidentemente ustedes puedan llamar y corroborar que lo que yo estoy diciendo es fidedigno. O sea, porque cuando un candidato se muestra así, nosotros de este lado también entendemos que hay muchas organizaciones que manejan estos esquemas del contratito, etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente lo sabes y no es mal tomado. Ahora, cuando ha sido un tema de diferencia entre partes, bueno, habría que ver cuál fue la diferencia entre partes y en qué términos concluyó la relación laboral ese candidato, porque si en el momento de pedir referencias laborales al candidato no le va tan bien, pues sin duda alguna sí le puede perjudicar. Pero creo que aquí entonces habría que platicar qué es lo que ocurrió o en su defecto, qué es lo que ha aprendido la persona, pues para poder en este sentido mejorar la parte de su desarrollo y desempeño profesional. Muy bien. Está siendo muy revelador, es muy interesante todo esto, ver la otra contraparte, ¿no? De ustedes, ¿no? Cuando uno va a las entrevistas, pues generalmente uno no tiene uno este miedo de saber qué es lo que están pensando ustedes como reclutadores, ¿no? Y ojo, aquí quiero ser muy claro, Gil, porque estás tocando un tema muy importante. O sea, esto te lo comparte alguien. Digo, yo trabajo en 3 organizaciones actualmente, diametralmente opuestas una con otra, pero la verdad siempre se valora. Y también te voy a decir una cosa que es muy real. Hay organizaciones que sí tienen criterios muy fuertes en donde hacen a un lado a la gente. Entonces, cuando la gente me dice, oye, Adrián, es que esto me hace sentir mal y esto me está quitando oportunidad, la respuesta es sí, pero tampoco quieres trabajar en una empresa de ese tipo. ¿Por qué? Porque si, qué bueno que yo, algo que le digo a la gente es, si te descartaron desde el proceso de selección, ¿no? Porque la empresa sí tiene estos prejuicios, qué bueno, porque si no lo hacían ahí, cuando entraras lo iban a hacer por otra cosa y no ibas a ser un profesional con una motivación laboral alta. Entonces, eso creo que siempre es mejor. O sea, si también en algún momento la empresa me hace un lado, desde el primer momento para yo buscar en otra, donde sí me valoren por mis potencialidades. Muy bien, ya por último, cerramos con esta pregunta y ahora sí ya de después el cierre final. ¿Cuál sería la manera correcta de contestar cuando un reclutador te dice, háblanos de ti? ¿A qué se refieren con ello? ¿Qué es lo que buscan específicamente los reclutadores?
Pregunta muy mal hecha, por cierto, o sea, platícame de ti, ajá, ¿de qué? ¿No? Lo digo abiertamente. No, aquí lo que estamos buscando es conocer a la persona. Entonces, cuando te dicen, platícame de ti, no te enfoques tanto a la parte profesional, porque eso naturalmente lo van a preguntar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Gutiérrez, tengo tal edad, estudié esto, que platiques sobre tus gustos, soy el primogénito de una familia de 3 hermanos, ¿no? O sea, que platiques un poco, yo así te voy a dar este consejo, haz y prepara una autobiografía tuya en 2 minutos o 3 minutos. O sea, una autobiografía, hola, soy Adrián, tengo 32 años, soy el primogénito de una familia de 2 hermanos donde tengo una muy buena relación, vivo así, vivo asá, soy fan, en mi caso, soy bailarín de danza folclórica mexicana, o sea, ¿no? O sea, es una autobiografía en donde puedas compartir un poquito sobre ti. Tengo hijos, no tengo hijos, o sea, estas cuestiones globales que, por llamarlo de alguna manera, es un encuadre que tú le estás dando al reclutador o a la reclutadora para que sepa quién es la persona que tiene enfrente, ¿vale? Pues Adrián, oye, muchísimas gracias. Esto me queda clarísimo en relación con esto, formular un pequeño abstract o sumario breve de lo que es uno para rápidamente decirlo y me queda bastante claro. Bueno, pues a nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana, te agradezco mucho, Adrián, por habernos impartido esta conferencia y hacemos en este caso una entrega virtual de una constancia que se te hará llegar precisamente por tu participación Muchas en este gracias. sentido con nosotros. Digamos que hago esta imagen de entrega y también asimismo quiero agradecer a todos y a todas esta asistencia a este evento y los invito, ahí está la constancia que te haremos llegar después por tu amable presentación y conferencia. Y le recuerdo a todos y a todas que los invito a registrarse a la feria precisamente que se llevará a cabo el 11 y el 12. Esta feria virtual de empleo UAM 2020 o 2020 es para alumnos y egresados. Así que ya estarán poniendo ahí en el chat o estaremos colocando en el chat el link o la liga en la que ustedes pueden inscribirse en esta feria virtual del empleo. Entonces también, bueno, pues los invito muchísimo a que lo hagan para que precisamente estas conferencias que hemos tenido, la de Edgar y ahora la de Adrián, pues sirvan de preparación para estas ofertas laborales, prácticas profesionales, trainees o becarios que van a poder ustedes obtener probablemente en la Feria Virtual del Empleo UAM 2020 que se llevará a cabo el 11 y 12 de noviembre. Así que inscríbanse, queridos alumnos y egresados, porque realmente puede haber oportunidades muy significativas. Y Adrián Gutiérrez, muchísimas gracias a ti y a la Fundación Teletón por haber estado con nosotros y haber estado participando en esta Feria Virtual del Empleo UAM 2020. Padrísimo. Me gustaría rapidísimo, si me regalas un minuto igual, pues primero, a nombre de todos los niños y niñas, aquí está, creo que proyectados en pantalla de la Fundación Teletón, agradecerles por la confianza para esta plática el día de hoy. Para nosotros es un privilegio y yo quiero invitar a todos los compañeros de la Casa Abierta al Tiempo. Cierro con esta frase que tanto me gusta y que la digo cada que me toca hablar porque es mi frase favorita. Dice, nunca dudes que un pequeño grupo de personas comprometidas, como los alumnos de la UAM, puedan cambiar al mundo. De hecho, es lo único que lo ha logrado. A nombre del Centro Autismo Teletón y la Fundación Teletón, agradezco la oportunidad. Espero que nos sigan en nuestras redes sociales, @Centro Autismo Teletón, y en mi caso en Facebook tengo una página laboral a quien le interese. De repente me tardo en contestar porque pues hay mucho trabajo, pero @Adrián G. Bravo en Facebook. En Facebook tengo una página, es profesional, no es un perfil personal, repito, es una página de recursos humanos que tengo. Si me quieren seguir por ahí para encontrar tips o cositas, por ahí tengo otras entrevistas donde doy tips de temas laborales con mucho gusto. Ha sido un placer, les agradezco infinitamente su calidez, les agradezco infinitamente el que nos permitan a nosotros también como instituciones participar con ustedes, y también les felicito a todo el equipo de Bolsa de Trabajo de todos los campus, porque creo que en estos tiempos
siempre se agradece que ustedes como instituciones educativas preparen a sus estudiantes pues para enfrentarnos a esto que, como lo platicábamos en un inicio, todos vamos a vivir. Les agradezco mucho, ha sido un placer para nosotros. Pues muchas gracias, Adrián. Hasta pronto y hasta luego. Nos vemos en la siguiente conferencia, que es precisamente a las 14 horas. Claves para conseguir destacar en una feria del empleo virtual con Manuel Marroquín Favila de CFG Asesores. Muchísimas gracias, Adrián. Muchísimas gracias, Fundación Teletón. Nos estamos viendo en la próxima conferencia. Gracias. Un placer, muchas gracias. Gracias, Adrián.